Soy María Laura Bertero, consultora migratoria en Canadá, pero sobre todo soy un optimista y fiel creyente de que tener un plan B de vida en un país como este es posible. Quiero compartir con ustedes mi historia y la de muchos otros inmigrantes que un día emprendieron con su gran sueño de llegar a este país del norte. También quiero compartir con ustedes mensajes de grandes autores que nos enseñan a confiar en nosotros mismos y finalmente quiero contarles de famosos inmigrantes que encontraron su espacio en Canadá y triunfaron magistralmente en todo el mundo. Comenzamos. Hola, mis queridos amigos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a nuestra primera entrega del podcast Plan B de Vida. Estoy grabando desde las afueras de Toronto, Canadá. Acá tenemos casi las 6 de la tarde y tenemos un sol maravilloso porque, bueno, desde que empieza la primavera, los días acá son muy largos, llenos de vida, llenos de un sol maravilloso. Así que pues estoy muy contenta de traerles este programa que espero que les guste, espero que lo disfruten. El objetivo de nuestro programa es traerles información positiva de que todos los sueños son posibles de lograr. Llegar a Canadá o a cualquier otro destino es posible también. Uno de los segmentos de este programa es precisamente traerles a ustedes mensajes positivos, mensajes de autores brillantes que contribuyen a que la gente aprendamos a que todos los sueños son posibles de lograr y de conseguir haciendo un trabajo propio, un trabajo mental poderoso. Es posible lograr todas las metas. También quiero contarles historias de inmigrantes que han destacado, que han triunfado en Canadá, datos interesantes que estoy segura que les va a gustar mucho. De todas maneras, nuestro programa, nuestro podcast va a tener la opción de que salten los segmentos si les aburre la parte motivacional, si les aburre la parte de la información de gente que ha sobresalido en el Canadá, pueden saltar directamente a la tercera parte de nuestro programa, que creo que es la que más me gusta. Es un segmento que lo comparto con mis clientes, con aquellas personas que ya viven aquí en Canadá, que alguna vez utilizaron nuestros servicios y han hecho una nueva vida aquí en el país. Hay muchos con quienes mantenemos contacto y han aceptado nuestra invitación para contarles a ustedes cómo emprendieron este sueño, cuáles fueron sus motivaciones, cómo les está yendo, cuáles fueron sus retos, cuáles son las partes más difíciles de la migración. Así que, pues como pueden ver, este programa tiene 3 segmentos. La parte motivacional, que a mí me encanta, en verdad a mí me encanta, la quiero compartir con ustedes. Ojalá la escuchen. Si se aburren, saltan y van a la otra parte que también me fascina, que son los datos curiosos. Desde chiquita me encantaba aprender datos curiosos, datos generales que pueden llamar la atención. Y finalmente, el segmento de entrevistas a nuestros queridos clientes. Quiero empezar mi primer programa hablando de los pasos que algún día seguí yo misma para lograr mis sueños y metas. Estos pasos los fui aprendiendo gracias a lecturas maravillosas que me enseñaron a pensar de una forma diferente. Como dice Carlos Cuauhtémoc en uno de sus libros, las buenas lecturas, las buenas conversaciones y una buena charla con buenos amigos es alimento para el alma y para la mente, porque esos no tan buenos amigos te traen un alimento para la mente que a veces nos marea. Pero bueno, hablamos de los buenos consejos en realidad. Hoy, el día de hoy, en nuestro primer programa, quiero hablarles de la incubación, un proceso de fe y una ley de la fe. El primer paso para trabajar en tus sueños. A mí, el día que este libro llegó a mis manos, aprendí cosas maravillosas. No sé si a ustedes les pasa. A mí me pasa que cuando leo algo y que me trae información, siento que el cerebro empieza a brillar. Así que eso me sucedió cuando este libro llamado La Cuarta Dimensión del maestro Jon Guichot cayó en mis manos. Ya no recuerdo cómo llegó a mí, pero el otro día, hablando con mi buena amiga Alex Mosquera, que es una hermosa mujer valiente y brillante y además colabora en mi programa con las investigaciones, es periodista y colabora en el programa con la investigación de los inmigrantes destacados. Yo le preguntaba a ella, hablábamos de libros y yo le decía, oye Alex, ¿cómo así estás leyendo este libro?
Y ella me decía, ¿sabes qué, Lali? Lali me dicen mis amigos, mis conocidos y los que quieran llamarme Lali. Ella me decía, ¿sabes qué, Lali? No me acuerdo, pero lo que te puedo decir es que cuando el profesor llega, el alumno está listo. Entonces me pareció lindísimo. Una vez que tú abres la mente, abres el corazón, empiezas a ver cosas con mucha más claridad y empiezan a llegar mensajes hermosos a la vida. Así que es muy importante abrir la mente, abrir el corazón, ser más flexibles, no tan rígidos en la mente. Yo sé que estos temas motivacionales a veces son aburridos para unas personas. Con los memes hoy en día es como que solo los losers escuchan mensajes motivacionales y yo no pienso que sea así. Yo no me considero una loser y para mí todo lo que es mensajes motivacionales de buenos autores, gente espectacular, hay que escucharlo. O sea, hay gente que algo está haciendo diferente y hay que aprender de ellos. Les voy a contar sobre este libro escrito por el maestro Yonggi Cho, pero antes también les voy a advertir una cosa. Este libro, que a mí me gusta mucho, es de corte cristiano. Mi intención no es hablar ni de religión, ni de política, ni de fútbol, porque eso genera conflictos. Pero dejando de lado la parte religiosa y las creencias, hay cosas muy valiosas que yo encontré en este libro y eso es lo que les voy a hablar hoy. El primer capítulo sobre la incubación de la fe. Y el maestro Yonggi Cho, David Yonggi Cho, nos da 4 pasos para ir atrás de aquellas cosas que deseamos conseguir. O sea, él nos dice, si tú sigues estos 4 pasos, estoy seguro que vas a lograr todas tus metas. Entonces, hoy voy a hablarles del primer paso. Yonggi Cho nos dice que el primer paso para ir tras todo lo que queremos es tener una clara visión de su objetivo. Debes tener una meta bien clara y definida, no en términos vagos, no así de manera general, quiero que me vaya bien. No, tenemos que empezar a ser mucho más específicos. Mientras más claro veas tu meta, tu objetivo o tu deseo, es más fácil para el universo, para Dios o para lo que tú creas poder concederte lo que deseas. Otra cosa muy importante que nos dice el maestro Yonggi Cho en su libro, La Cuarta Dimensión, es que uno debe llamar las cosas que no son como si fueran. Por ejemplo, yo personalmente, porque este libro lo leí hace muchos años, lo leí creo que cuando tenía unos 23 años, ahora tengo 41 o 42, ya no me acuerdo, no me estoy quitando tantos años. Yo me acuerdo que aprendí precisamente a llamar las cosas como que no son todavía como si fueran. Por ejemplo, tengo mi negocio de servicios de inmigración a Canadá desde que tengo 24 años y una de las cosas que aprendí es agradecer por las ventas del mes. Así, con toda la fe del caso y decir, bueno, agradezco a la vida, a la buena suerte, a la prosperidad, al trabajo, por los 20 casos que me van a contratar este mes. Entonces aprendí a agradecer de forma firme por aquellas cosas que todavía no eran, ¿ok? Agradezco, por ejemplo, de antemano por el futuro de mis hijas. Tengo 2 hijas pequeñas, Havana y Lali, tienen 9 y 8 añitos, ya mismo cumplen años. Y por ejemplo, yo hablo de ellas y agradezco por ellas de su éxito. Yo agradezco por el éxito de mis hijas y agradezco de antemano, por ejemplo, por la salud de mis papis, de mis hermanas, de mi hermano, de sus familias, de mis amigas y sus familias, y de mi familia, por supuesto. Agradezco de antemano. Yo me levanto y digo gracias por la salud de mi gente más cercana y de todos aquellos que me rodean. Entonces, esto es algo que lo aprendí, como les digo, hace muchos años. Otra cosa muy importante que nos dice Yonggi Cho es que uno debe fijarse, por ejemplo, en que los sueños sean algo que lo veas, como les decía al inicio, de la manera más clara posible, ¿ok? Tú tienes que hacer como que estos sueños empiezas a concebirlos en tu mente. Esto es como cuando una mujer se queda embarazada. No podemos ver a ese bebé en la pancita de su madre, pero está ahí, sin duda, está creciendo y todo es cuestión de tiempo. Uno debe visualizar sus sueños, incubarlo. Es como un bebé, o sea, en el primer momento de gestación no podemos verlo, solo podemos imaginarlo y llamar las cosas como les decía, llamar las cosas que no son como si fueran, así como tu bebé. Ya está en la barriguita, no lo estás viendo, pero ya tiene un nombre. Por ejemplo, si tu sueño, a ver, piensa cuál es tu sueño. Ojalá pudiéramos interactuar un poco. ¿Cuál es tu sueño? Digamos que tienes un negocio o que trabajas, no tiene que ser necesariamente un negocio y tú dices, bueno, mi meta
es vender $5,000 al mes, ¿no es cierto? Ahí la mente nos juega pasadas tenebrosas. La mente te dice, no, 5,000 no, ese es un número muy grande, ponte nomás unos 300. No. Ahí es cuando lo primero que hacemos es frenar a nuestra mente y decir, pero ¿por qué 300 si puedo tener 5,000? Entonces tienes que visualizar ese número con fuerza, escribe ese número, míralo, hazlo parte de tu pensamiento, míralo claramente. Tal vez llega otro número a tu cabeza y puede ser un número más alto, y si es un número más alto, esa es una señal. Entonces, haz tuyo ese número, pero debes lograr verlo claramente. Nunca de los nunca te quedes estancado o estancada en el cómo, porque cuando pensamos en el cómo es que empezamos a tener dudas, ¿no es cierto? Uno dice, pero 5,000, ¿cómo? Pero quién sabe si mañana te ganas la lotería. ¿Quién sabe si mañana te hacen una oferta maravillosa de trabajo o de negocios? Yonggi Cho nos cuenta una anécdota muy interesante. Él estaba en su iglesia y alguien le pidió orar por una muchacha que estaba ahí presente, una chica soltera de 30 años que quería casarse y todavía no encontraba el marido de sus sueños. El pastor le dijo, ok, te voy a hacer algunas preguntas. Le dijo, trae papel y lápiz y toma nota de lo que te voy a preguntar. ¿Qué clase de marido quieres? ¿Uno blanco, uno negro, uno amarillo, uno mestizo, uno combinado? Y ella le dice, bueno, yo quiero un marido blanco. Muy bien. ¿Quieres que tu marido sea bajo, alto o mediano? Y ella se pone a pensar y dice, bueno, yo no soy tan alta, tampoco soy tan pequeña, que mi marido sea mediano. Perfecto, tome nota, señorita. ¿Quieres un marido delgado y de buena presencia o un hito así nomás, no te importa mucho el físico? Y ella dice, no, yo quiero un marido de buena presencia. Maravilloso, tome nota, siga tomando nota. ¿Quieres que su marido, qué profesión te gustaría que tenga tu marido? Ella contestó sin dudar, que sea maestro, que sea un profesor. Y así varias preguntas. Aquí es cuando el cerebro nos juega pasadas. Pensamos que es pedir mucho y que uno debería más bien no demandar tanto. Y no es así. Recuerda que el universo es abundante y no tiene límites y no tienes por qué dudar del potencial de sus sueños. ¿Por qué hacerlo? Porque hay gente que está en niveles tan altos y logra todo lo que quiere. Debe ser porque están pensando de una forma diferente. El pastor le preguntó finalmente a la chica, ¿puedes visualizar a tu marido? Y ella le dijo, sí, lo puedo ver claramente. Ahora ordénalo. Claro, no por Amazon, no por Wish. No funciona todavía tan modernamente, pero ordénalo en tu mente. Ahora tú ya lo tienes muy claramente. Hasta que no visualices nítidamente tus sueños o tus metas, no puedes pedir por ellas. ¿No es cierto? O sea, mientras tú hagas pedidos vagos al universo o a Dios o a lo que creas, es más complejo. Pero cuando tú logras visualizar claramente cuáles son tus sueños, ahora puedes empezar a pedir por ellos. Yo les invito, mis queridos amigos, que hagan el mismo ejercicio que hizo esta jovencita y que lo vengo haciendo yo desde hace muchos años. Tomo nota de mis sueños, los describo lo más claramente posible, escribo en detalle todo lo necesario y así es cuando empiezan a dar forma a los sueños, a las metas que tienen. Pues muy bien, les voy a dejar en este primer programa con este primer paso que es el proceso de la incubación de la fe, visualizarlo y embarazarse de sus sueños prácticamente. El próximo programa les voy a contar el segundo paso para lograr conseguir lo que ustedes desean, de acuerdo a este hermoso libro que se llama La Cuarta Dimensión del maestro Yonggi Cho. Pero no se me vayan porque tenemos el siguiente segmento que es información genial, hermosa de un inmigrante que triunfó en Canadá. Así que el primer capítulo que tenemos de inmigrantes que han triunfado, que son famosos, que se han destacado, no solo en la comunidad, en el mundo entero, viene a continuación. Gracias por seguirnos, no se desconecten y los estamos acompañando en su camino al trabajo, en su camino a la escuela o simplemente tienen ganas de escuchar y se toparon conmigo por algún motivo.
queridos, empezamos el segundo segmento de nuestro podcast. Inauguramos este espacio de inmigrantes famosos en Canadá, destacando el reconocimiento que hace el gobierno de que los inmigrantes ayudan a hacer crecer el futuro de Canadá mediante su contribución a diferentes industrias, entre ellas el tema de los negocios, el deporte, la salud, la ciencia, la tecnología, las artes, la cultura y otras. En este segmento, mis queridos amigos, vamos a tener precisamente información de diferentes personajes, como les decía hace un rato, que han triunfado grandemente en el mundo en estos diferentes campos. Cada semana presentaremos un detalle sobre una persona que, habiendo migrado a Canadá, aporte o haya aportado al desarrollo del país para que pueda ser visto por otros inmigrantes de una forma inspiradora, como un referente de que todo es posible con esfuerzo, enfoque y compromiso, mis queridos amigos. Quienes llegan a Canadá o a cualquier otro país, se enfrentan a nuevas realidades y desafíos. Por supuesto, llegamos a lugares que no es nuestro idioma, no es nuestra cultura, no entendemos del sistema. En ciertos casos pueden provocar desánimo o desesperanza. Yo misma veo esto en mis clientes. Tengo clientes de todo tipo, aquellos que llegan cargados de esperanzas y expectativas y la luchan, y otros que les cuesta un poco más, que se frustran y el proceso de adaptación es duro. Sin embargo, como veremos en este espacio, todos podemos hacer una contribución positiva al país que nos acoge y al mismo tiempo alcanzar nuestras metas de bienestar para nosotros y para nuestras familias. Los ejemplos inspiradores abundan sobre personajes que han inmigrado directamente, de hijos de inmigrantes, de personas formadas y educadas en Canadá y de otros que también han vivido en Canadá y han logrado fama después en otros países. Así es la vida, ¿no es cierto? Aquí los vamos a conocer. En esta primera entrega queremos hablarles de Michael Ondaatje. No sé si así se pronuncia porque es un apellido de Sri Lanka. Esta persona, Michael Ondaatje, es el autor del libro El paciente inglés. Él nació en Sri Lanka y también emigró a Canadá desde Inglaterra cuando tenía apenas 17 años. Él es muy conocido por su novela El paciente inglés, que fue adaptada al cine y ganó, ¿saben cuántos premios de la Academia ganó? A ver si saben, 9 premios, incluida la mejor película y el mejor director. Michael Ondaatje es además autor de 7 fascinantes novelas y un extraordinario libro de memorias escritos en el transcurso de 4 décadas, una carrera literaria que comenzó 15 años antes como poeta. Poco después de dejar Inglaterra para instalarse en Canadá, durante su fructífera carrera ha ganado numerosos premios literarios como el premio Man Booker y el premio Gillard. También es un oficial de la Orden de Canadá, nada más y nada menos. Su novela, El paciente inglés, fue adaptada en 1996 para el cine en una película del director de cine Anthony Minghella y protagonizada por Ralph Fiennes, Kristen Scott Thomas, William Dafoe y Juliette Binoche. La única que le conozco es a Juliette Binoche. No la conozco, he visto sus películas. Terminó convirtiéndose en un suceso internacional que ganó todos los premios Oscar que ya mencionamos hace un momento. En una entrevista en el portal literario Página 12, Radar de Libros, Michael Ondaatje, acerca de su vida en Canadá, dijo: "Creo que tuve mucha suerte porque crecí en Sri Lanka, me eduqué en Inglaterra y luego terminé en Canadá. Así que tengo 3 pares de anteojos con los que puedo mirar al mundo. No estoy atrapado en un solo punto de vista". Y yo aquí siempre digo una cosa: cuando tú viajas, mientras más países conoces, mientras más culturas nuevas aprendes, te vuelves un ciudadano del mundo, tu mentalidad cambia muchísimo. Y él decía: "Y también creo que si me hubiese quedado en Inglaterra, jamás hubiese sido escritor, porque resultaba una idea demasiado pretenciosa cuando tienes encima escritores del nivel de Keats, Yeats y tantos más. En ese sentido, Canadá me liberó de ese peso". No es que quiere decir que en Canadá no hay o no han habido buenos escritores. El autor ha comentado que a su llegada a Canadá se dedicó inicialmente a la producción de poemas que inicialmente reflejaban ese particular estado emocional de quien encara una nueva vida.
El resto de su fructífera producción literaria es parte de una historia de orgullo. Otros datos interesantes que les quiero contar, mis queridos amigos. Canadá, el gobierno de Canadá maneja un registro del porcentaje de inmigrantes en ocupaciones creativas que les cuento en detalle en este momento. El 22% de fotógrafos, inmigrantes que se dedican a la fotografía, diseñadores gráficos e ilustradores del 24%, pintores, escultores y otros artistas visuales 24%, artesanos y artesanas 25%, teatro, moda, exhibición y otros diseñadores creativos 26%. La fuente de esta información es de Estadísticas de Canadá del Censo 2016. Y para cerrar este segmento, les voy a dejar con otro dato que probablemente no todo el mundo sabe. ¿Saben quién más es canadiense o fue canadiense? Nada más y nada menos que Alexander Graham Bell, profesor de sordos, inventor, científico, nacido el 3 de marzo, el mismo día que mi esposo amado Willy, pero con algunos añitos de diferencia. Él nació en 1847 en Edimburgo, Escocia, aunque es mejor conocido como el inventor del primer teléfono práctico. También realizó un trabajo innovador en otros campos, incluida la aeronáutica, los hidroalas y la comunicación inalámbrica, el fotófono. Además, el propio Bell consideraba que su trabajo con los sordos era su contribución más importante. Fíjense lo que es la vida, ¿no es cierto? Nacido en Escocia, emigró a Canadá en 1870 con sus padres. Bell se casó con una ciudadana americana, Mabel Havard, en 1877 y se convirtió en ciudadano estadounidense naturalizado en 1882. Desde mediados de la década de 1880, él y su familia pasaban los veranos entre Canadá y Estados Unidos. En Canadá, en Nueva Escocia, cerca de la isla de Cape Breton. A partir de entonces, Bell dividió su tiempo entre estos dos países y fue enterrado cuando él falleció en 1922 en Canadá. Bueno, mis queridos amigos, los espero en mi próximo segmento, que tengo una entrevista maravillosa con Consuelito Sánchez, para mí un personaje digno de admirar y que tiene muchas cosas interesantes que contarnos, así que si aún no se han aburrido y no se han cansado, les invito a ir al tercer segmento de Plan B de Vida. Gracias por estar conmigo, vamos. Ok, bueno, mis queridos amigos, bienvenidos. Estoy súper contenta. Este es el primer episodio, el primer programa que tenemos de este podcast, que es Plan B de Vida. Este es uno de los segmentos que más me gusta porque es uno de los segmentos en donde vamos a tener invitados especiales, además muy especiales personalmente para mí, porque muchos de ellos son mis amigos, fueron mis clientes en un momento determinado, y quién mejor que ellos para contarles la realidad de lo que es la vida en Canadá, las cosas buenas, las no tan buenas, los consejos que ellos tienen para ustedes. Así que, pues bueno, como yo siempre digo, lo mejor es que un tercero hable bien de nosotros, y aquí pues ya les traigo los testimonios de nuestros clientes que han triunfado, como digo yo, aquí en Canadá, triunfaron en sus países también, y pues que nos van a dar información bastante interesante. Mi primera invitada se llama Consuelo Sánchez. Yo le decía señora Sánchez, luego cuando vine a vivir a Canadá me decía María Laura, ya no me diga señora Sánchez, dígame Consuelo, Consuelito. Así que hoy tengo el gusto y el honor de tener a Consuelito conmigo, que es, como digo, una persona muy querida y especial. Les voy a contar un poquito de nuestra relación, Consuelito, y ya después usted nos va a contar algunas cosas, algunas preguntas que tengo para usted. Imagínense que Consuelito la conocía, a Consuelito, Jaimito y sus dos hijos, que ya les vamos a contar un poco más de su familia. Los conocí hace 20 años exactamente, cuando yo trabajaba en la primera empresa de migración, de migración a Canadá,
en Ecuador y en Latinoamérica. Ellos fueron el primer caso que yo manejé. Ciertamente no eran clientes de Plan B, pero eran mis primeros pininos. Yo iba aprendiendo de las manos con ellos, cogiditos de las manos, las noticias, las novedades, porque no teníamos nadie que nos enseñe de este proceso de migración a Canadá. Así que los acompañé a lo largo de todo su proceso. Se establecieron en Canadá, vine a visitarles algunas veces, ellos me acogían en su casa, en su hogar, cuando yo todavía no vivía acá, así que pues bueno, tengo muchos recuerdos, mucha gratitud, además de una admiración profunda por Consuelito y Jaimito, que nos van a contar un montón de cosas interesantes. Consuelito, querida, bienvenida, gracias por acompañarnos. No, encantada María Laura, todo lo contrario. Muchísimas gracias por esta invitación. Estoy súper contenta de compartir con ustedes y con las personas que vayan a ver esta conversación entre nosotras dos y quizás poder ayudarles a tomar una decisión que en muchos casos es muy difícil. Es una decisión compleja y uno tiene que estar absolutamente seguro de lo que uno desea hacer. Y aquí un poco vamos a compartir pues las experiencias vividas en estos últimos 20 años. Es increíble cómo ha pasado el tiempo, me parece mentira, 20 años ya. Es cierto, es cierto. La veo guapísima. Ayer nos reíamos con Consuelito y decíamos, con esto del COVID, cerrado la peluquería, cerrada el salón de pestañas, cerrada el salón de las uñas, y como dice un meme, ahora sí se va a poner fea la cosa, pero yo la veo guapísima. Usted siempre, igual María Laura, usted siempre es una preciosa en todo. Mi Consuelito bella. Bueno, a la cual usted sabe que yo la quiero muchísimo, la conocí tan jovencita, así que le considero como parte de mi familia, de hecho. Gracias. Y bueno, yo tengo un montón de hijos míos naturales, tengo 2, pero tengo un montón de hijos adoptados, ¿no? De aquellos que han venido a Canadá, han venido a estudiar, otros han decidido quedarse, tengo así una cantidad de hijitos, así que ya creo que voy por la docena de hijos, una madre pródiga. Pues sí, porque usted en realidad, incluso yo me acuerdo en la época en que trabajaba para la otra empresa y llegaban clientes, ustedes eran las personas que los recibían incluso en su casa, les daban consejos. Y hablando de consejos, les quiero contar, bueno, adelantándome un poquito, Consuelo es una asesora financiera y es una asesora en el tema de seguros, incluso maneja todos nuestros temas financieros y de seguros, y por eso puedo recomendarle en ese campo. Y Consuelo va a aportar mucho en nuestros programas porque va a ser una invitada recurrente, porque maneja mucha información que es de mucha utilidad para los nuevos inmigrantes en Canadá y para los que van avanzando más adelante. Pero antes de entrar en lo que hace Consuelito hoy por hoy aquí en Canadá, vamos a hacerle algunas preguntas de cómo fue su proceso de migración, ¿ok? Empecemos un poco. Consuelito, nos conocimos hace 20 años que empezó su proceso de migración, pero ¿en qué año llegaron a Canadá? Ok, bueno, tal vez el preámbulo, sí, nosotros empezamos el proceso en el año 2000. La decisión de salir de Ecuador, nosotros somos originalmente de Ecuador, venimos de Quito, la veníamos madurando y la veníamos pensando, pero a veces es difícil tomar la decisión cuando uno está todavía en su zona de confort, es decir, tiene trabajo, las cosas parecen que están relativamente bien, a pesar de toda la inestabilidad que uno puede tener alrededor. Pero a veces hay situaciones que hacen que se dispare esa decisión y creo que eso pasó en el año 2000 para muchas personas. Hubo todo el tema del feriado bancario, la dolarización, el cierre de instituciones financieras y obviamente yo tengo un poquito más de 20 años de experiencia en el área bancaria. Entonces, frente a esa crisis que hubo, hizo que nosotros tomemos la decisión y ahí viene la pregunta, ¿a qué país? ¿A qué país y por qué? Esa era la pregunta, ¿a qué país? ¿A qué país? Entonces, claro, podrían haber varias cartas sobre la mesa, pero quizás la que más nos llamaba la atención definitivamente es Canadá. Canadá porque es un país que es conocido y está muy prestigiado en el mundo por su calidad de vida. Es un país que de todas maneras se encuentra dentro de nuestra misma zona, llamemos dentro de las Américas, entonces el poder movilizarse, viajar, tomar un vuelo es relativamente fácil. Y pues tomamos la decisión, así fue que la conocimos. El proceso duró algún tiempo y llegamos a Canadá a finales de septiembre del 2002. Es decir, ya vamos este año a cumplir 18 años en Canadá. ¿Cómo llegamos? Bueno, yo puedo hablar de mi caso, cómo yo llegué.
Yo siempre cuento esta historia y esta anécdota y digo que llegué con dos equipajes, ¿no? Una maleta en mi mano izquierda y una maleta en mi mano derecha. En mi mano izquierda venía una maleta cargada de inquietudes, de susto, de un poco de miedo, porque no lo voy a decir, miedo frente a lo desconocido, frente a algo nuevo que no sabemos, no tenemos idea cómo va a ser nuestra vida en Canadá. Entonces, esa era mi maleta en la mano izquierda, muchas dudas, muchas preocupaciones. Y en mi mano derecha venía una maleta que, gracias a Dios, era la maleta más pesada, en donde venía toda la parte de optimismo, ¿ya? Y de certeza de que íbamos a empezar con pie derecho una nueva vida en este país. Y a eso nos enfrentamos, a los miedos y a las expectativas positivas, siempre que llegamos a un nuevo lugar y que nos obliga a salir de nuestra zona de confort y que nos obliga, evidentemente, a adaptarnos a una nueva realidad, a empezar de cero. Yo venía ya pues con mi familia, con mi esposo y con dos hijos jóvenes, mi hijo mayor ya universitario y mi segundo hijo, él había terminado su quinto curso en Ecuador, equivalente a grado 11 en Canadá, se supone que debía ir a grado 12, sin embargo, en el colegio nos recomendaron que quizás era mejor en ese año en particular que él hiciera de nuevo el grado 11 y una decisión de la que no nos arrepentimos definitivamente fue mucho mejor y positiva, es decir, yo ya venía con jovencitos, ¿no? Para ellos también el hecho de cambiarse de país, dejar sus amigos, es un proceso complejo y difícil. Y uno tiene que poner mucha inteligencia y poner toda su energía positiva para tratar de hacer que esta adaptación a este nuevo lugar para los hijos también sea un proceso relativamente fácil. ¿Qué pensaban los chicos? ¿Qué pensaba Jaimito, su querido esposo? ¿Todos estaban de acuerdo en la decisión? Bueno, siempre nosotros dijimos que si uno de nosotros no estaba de acuerdo, el viaje no se hacía. Es decir, los cuatro teníamos que estar de acuerdo. Cada uno de nosotros pienso que tenía una motivación distinta. Mi esposo Jaime, el sueño de su vida desde que tiene 16 años era venir a Canadá, así que para él no había nada que convencerle. Claro, pues Jaimito es un canadiense de corazón antes de venir a vivir. Absolutamente, ¿no? Mi hijo Santiago sí, se entusiasmó definitivamente con la idea y para él pues tampoco fue difícil el tema de digerir este cambio. A mi hijo Jaime quizás le tocó un poco más porque él en ese momento era adolescente, vivía toda esa época tan linda de la adolescencia, de los amigos, las fiestas, los bailes, las quinceañeras, es decir, todo ese mundo maravilloso que existe en la juventud nuestra. Y entonces sí, le fue un poco más difícil la decisión. Sin embargo, me acuerdo que en una de las conversaciones que tuvimos con la persona que manejaba la compañía donde usted estaba trabajando, María Laura, comentó el tema de que en Canadá había mucha producción de cine y de televisión y ese era el campo, ese era el área donde él quería incursionar. Entonces, el momento que escuchó eso, él cambió radicalmente de opinión y dijo, sí, estoy con ustedes y sí nos vamos. Y por eso entramos al proceso. Claro, ya cuando uno recibe el pasaporte con los visados, uno ya aterriza, es decir, esto ya es una realidad, esto ya no es un plan, un proyecto, un sueño, una ilusión o como usted quiera ponerlo, sino esto ya es una realidad y en este momento ya tenemos que tomar una decisión final de qué vamos a hacer. Y la decisión nuevamente fue una reunión familiar en donde sí todos estuvimos de acuerdo que íbamos a venir. Para todos era, como le digo, salir de nuestra zona de confort, dejar nuestros trabajos, dejar nuestros ingresos, dejar un estilo de vida al que estábamos acostumbrados para cambiar a un estilo de vida completamente distinto. Claro. ¿Cuál fue la impresión cuando ustedes llegaron a Canadá, Consuelito? ¿Llegaron en qué? Bueno, septiembre, dice que llegaron en septiembre, o sea, todavía no estaba tan frío, pero ¿cuál fue la impresión? Todavía estaba calientito. La primera impresión, si yo le digo de la ciudad, me parecía que todo quedaba tan lejos, me parecía que todo quedaba en el campo, en las afueras de la ciudad. Y bueno, ahora que miro qué es lo que pasaba, claro, Toronto y el Gran Toronto, que es donde yo vivo, es una ciudad llena de árboles. Es decir, nosotros tenemos árboles, tenemos parques naturales, tenemos áreas protegidas de la naturaleza y claro, parecería que cuando estamos viajando por las calles, no estamos viajando por calles de la ciudad, sino a veces estamos viajando por el campo. Quizás esa fue una de las primeras
impresiones que yo tuve, que todo era extremadamente lejos, pero bueno, es maravilloso, porque eso nos permite a nosotros ahora gozar de una ciudad que es hermosa, es preciosa, en realidad a mí me encanta. El tema del clima, mucha gente dice, pero es que el Canadá es muy frío. Sí, tal vez el primer año porque uno no está acostumbrado, porque uno no sabe vestirse, porque uno no sabe comportarse, quizás le afecta un poco. Pero yo pienso que a través del tiempo el clima no es ningún problema. Uno se adapta y es más, uno aprende a disfrutar de las diferentes estaciones. Uno disfruta en el invierno de las actividades que se producen en esa época del año y yo diría más los chicos jóvenes, los niños, disfrutan de patinar en el hielo, de salir a jugar en la nieve, de ir a los campos que hay para hacer esquí y una serie de deportes específicos de invierno. Entonces, uno de hecho disfruta y se acostumbra y uno aprende a vestirse, ¿no? Sí. Yo creo que eso es lo más importante, aprender a vestirse. Sí, es cierto. Entonces, uno sabe que tiene que vestirse en varias capas porque cuando uno llega a las casas, a las oficinas o a cualquier lado, todo está climatizado, es decir, uno no siente frío, ¿no? Entonces uno tiene que más bien en la parte interna de la ropa estar como estamos nosotros hoy día, pues María Laura, con una blusita y estamos perfectamente bien y perfectamente cómodos, ¿no es cierto? Claro. Entonces es ese tema de evidentemente aprender a vestirse, organizarse y se sale. Pero de ahí vienen las otras estaciones. La primavera es el renacer. ¿Qué cosa más linda es? Un día usted se levanta en la mañana y los árboles están verdes y las flores están ya en el jardín. Sí. Y es de un día a otro que se produce este cambio tan maravilloso. El verano, ¿para qué le digo? El verano es espectacular. Yo creo que todos lo gozamos al 100%. Primero vienen los días largos, es decir, tenemos luz y sol hasta cerca de las 10 de la noche. Sí. El clima es caliente. Tenemos un verano tan caliente como el invierno tan frío. Es decir, en la casa sí necesitamos aire acondicionado. Correcto. Porque hay días que son extremadamente calurosos, pero eso permite también hacer muchísimas actividades afuera. El tema del patio de atrás o la terraza, que acá uno le llama el deck o el backyard, ¿no es cierto? Eso es una cosa que pero que no puede faltar en una casa. Y tampoco su aparatito para hacer un asado, un barbecue, no puede faltar. Porque esa es la vida, ¿no? La vida es en ese momento afuera. Uno trata de disfrutar cada minuto de los rayos de sol, de la luz, del clima, juntarse con amigos y se disfruta muchísimo. Y luego de eso, bueno, viene el otoño. Yo tengo mucho miedo, María Laura, y cuento esto como una anécdota. Tengo mucho miedo a veces de manejar al comienzo y al inicio del otoño. ¡Wow! Me quedo extasiada, me quedo absolutamente con la boca abierta frente a los colores de la naturaleza, frente al colorido que toman los árboles. Es decir, es un espectáculo que cada año que ha pasado en los casi 18 que ya tengo aquí, lo he gozado absolutamente. El otoño también es una estación que es maravillosa, que tiene muchísimo que ofrecer. Así que el clima, para aquellos que dudan y que piensan que quizás esto es muy frío, no, la verdad es que no. Y Toronto, la ciudad de Toronto y sus alrededores, digamos, todo lo que son los suburbios de Toronto, tienen la ventaja de que por efectos del lago Ontario que tenemos en la parte sur de la ciudad, se produce siempre un microclima y nunca llega a ser tan intenso como a veces es, por ejemplo, pasando la frontera al sur hacia el estado de Nueva York o hacia Buffalo. Es muchísimo más frío y muchísimo más nieve que lo que tenemos nosotros. Así que todo es manejable. Es cuestión de adaptarse y disfrutar lo que uno tiene en ese momento. Y lo que yo digo, dos cosas con el tema del clima. La una, primero somos animales de costumbre, de adaptación, ¿no es cierto? Si en Latinoamérica nos adaptamos a manejar en el tráfico espantoso, nos adaptamos a la delincuencia, nos adaptamos a los gobiernos corruptos y es parte de nuestra normalidad, con más facilidad nos vamos a adaptar al tema del clima, que además es un país tan desarrollado que todo está hecho para que podamos estar cómodos en realidad. Y lo otro que yo siempre enfatizo es el tema de la actitud, que yo me acuerdo que lo aprendía de ustedes. O sea, hay que tener actitud, ver las cosas de manera positiva, pensar en lo bueno, como decía usted algún rato, en lo bueno que nos da Canadá y no en lo malo que nos arroja salir de nuestros países. Consuelito, ¿cómo fue el primer año de adaptación para ustedes? El tema de conseguir trabajo. Cuéntenos un poco el asunto de los trabajos. Bueno, este también es un tema que a veces se convierte en un mito para mucha gente.
cuando uno recién llega, le hablan de esto de la experiencia canadiense. Uno tiene que tener the Canadian experience para el trabajo. ¿Qué sí es importante? Yo diría que son los puntos fundamentales. El tener un buen dominio del idioma, eso es básico. Si alguien está pensando en venir a Canadá mientras está en su proceso, empiece a estudiar el idioma lo más que pueda. Y hay muchas maneras de estudiar el idioma, es decir, lo puede hacer a través de una forma de educación, asistiendo a clases, pero también hay otros consejos que yo le puedo dar. Mire mucho películas en inglés, sin traducción a español, y tal vez véalas, la misma película, trate de verla 2 o 3 veces. Ahora, con todos estos sistemas que existen de la media social, usted puede tener inclusive subtítulos, entonces puede escuchar y leer, ¿no es cierto? Entonces, todo ese tema del idioma se le va a ir grabando. Lea libros en inglés, el tipo de libro que a usted le gusta. Si le gustan técnicos de su carrera, perfecto. Si le gusta más tipo novela, pues lea novelas en inglés. Y usted va a ver que el idioma y la construcción de las frases y de la gramática, sin necesariamente estudiar gramática, se va a ir incorporando en su lenguaje. Pero lo más importante, cuando ya llegue acá, no tenga miedo. ¿Y cuál es la ventaja de estar en Canadá frente al tema del idioma? Y en una mega ciudad tan cosmopolita como es Toronto, aquí todos tenemos un acento. Eso le iba a decir, justo le iba a preguntar el tema del acento, porque yo me río, o sea, me río y a veces me intimido con mi acento, yo lo tengo súper marcado y por lo general me preguntan, ¿y ese acento de dónde es? Pero claro, de manera personal nunca he sentido discriminación con el idioma, a veces yo me disculpo y le digo, ay, perdóname por mi inglés tan malo, y ellos me dicen, no, tu inglés está y te dicen, además son generosos, tu inglés es perfecto, ya quisiera hablar yo un poco de español como tú hablas del inglés, y en verdad lo que usted dice, o sea, uno a veces se asusta de que no, de que tiene acento, de que no lo habla perfectamente, pero al ser un país de inmigrantes, en realidad no es algo que pesa supremamente, o sea, pesa mucho tu formación y lo que dice usted, no tengas miedo, o sea, lánzate y vas a tener oportunidades. Así, hay que lanzarse y pues todos tenemos el tema de un acento. Usted sabe que yo estoy en el área de ventas, manejo clientes y en mi portafolio de clientes tengo un número muy importante de gente que no habla español, habla exclusivamente inglés y jamás he sentido discriminación o rechazo por el hecho de que yo hablo con un acento. Creo que gramaticalmente hablo bastante bien. Yo manejaba el idioma bien antes de venir a Canadá, pero el acento nunca se me va a ir, o sea, eso va a estar conmigo. Ya para mis hijos es distinto, ellos vinieron mucho más jóvenes, como una esponjita para asimilar el tema del idioma, ¿no? Y claro, ellos tienen un acento muchísimo menos marcado que el mío. Entonces, para todos nosotros eso fue relativamente fácil. Y el otro consejo que puedo decir en el tema laboral, y también partiendo de mi experiencia, es que uno tiene que venir con la mente abierta. Y la mente abierta significa que no importa la edad que usted tenga, no importa qué carrera, qué profesión o qué tipo de actividad usted hizo en su país de origen, acá a usted le ofrecen muchísimas nuevas oportunidades. Y quizás este cambio es el que le va a permitir a usted el diplomarse, el sacar certificaciones y seguir una carrera que quizás es la que siempre tuvo querer, quiso hacer y por alguna circunstancia no lo pudo y entró en otro tipo de carrera. Entonces, este país ofrece muchísimas oportunidades. Yo venía con una experiencia bancaria, entonces para mí, evidentemente, mi primera intención era conseguir un trabajo en un banco, ¿ya? Y me acuerdo que un poco jugando, recién llegada, mandé una aplicación a través de internet al Royal Bank, ¿ya? Y me sorprendió que al día siguiente me llamaran y me dijeran que mi perfil era excelente, pero que me hacía falta tener unas certificaciones que eran necesarias para poder entrar dentro de una carrera bancaria. Y me dieron ahí sugerencias de los diplomas que debía hacer. Sin embargo, pues todo estaba dispuesto, digo yo, y servido en mi mesa antes de que yo llegara. Tuve la suerte de conocer a gente de la compañía donde yo estoy asociada, Sun Life, a las 2 o 3 semanas de haber llegado a Canadá. Inicié con ellos el proceso para convertirme en una asesora financiera con esa compañía. Sí, tuve que estudiar, tuve que volver a los libros, tuve que pasar exámenes, pero ese proceso no duró más allá de 2 meses y medio y a comienzos de enero yo empecé mi actividad laboral como asesora financiera de Sun Life. Y recuerdo mi tiempo en ese momento yo decía,
bueno, esto va a ser lo que me va a dar quizás por algún tiempo, unos meses, esa experiencia canadiense que los otros empleadores me van a pedir. Pero María Laura, aquí estoy, 17 años más tarde y sigo con Sun Life. Usted sabe que Sun Life es la compañía donde yo más años he trabajado a lo largo de mi vida. Entonces, es parte ya mía. Es decir, 17 años con la misma compañía, haciendo pues esta actividad que es la que hago, que me encanta, que la disfruto muchísimo. Soy autoempleada, yo soy mi propio jefe. Yo determino el número de horas que quiero trabajar, la intensidad con la que quiero trabajar. Y me ha ido muy bien. La verdad es que me ha ido muy bien. Usted trabaja un montón porque es una mujer súper fuerte y súper trabajadora. Yo me acuerdo cuando venía, antes de ser residente también, y usted, yo me iba con usted a sus reuniones con sus clientes y yo le escuchaba así tan atenta. Y me acuerdo que una de las cosas que usted le decía en una reunión, le decía, lo mejor de un seguro es no tener que usarlo. Y yo me quedé grabada eso en la cabeza y aprendí con ustedes la cultura del tema de los seguros, que tal vez en Latinoamérica, no sé cómo sea la situación ahora, usted nos va a poder contar un poco y de hecho le voy a aprovechar en esta entrevista porque nos puede dar un poco de consejo precisamente a cómo establecerse financieramente, o sea, cuál es un consejo que les da. Tenemos muchos clientes en proceso, muchos que recién han llegado, que tal vez la pueden contactar también para que les guíe y les asesore, pero ¿cuál es uno de los consejos que usted daría a la gente para que se establezca financieramente de manera sólida en Canadá, sus primeros pasitos que sean fuertes? Claro que sí. Mire, yo creo que lo primero que tienen que hacer, si usted ya tiene intención de venir a Canadá, en cualquiera de las modalidades que existen, ¿no? Si usted viene con una visa de residente permanente, o viene a lo mejor con una visa de estudiante, o viene con un permiso de trabajo, con un work permit, lo más importante es tener la ¿sí? Si bien Perdón, usted... Consuelito, repítame la última parte que el audio se fue. Sí, lo más importante es tener cobertura de salud. Perfecto. Por ejemplo, si usted es un residente permanente y viene a la provincia de Ontario, también entendamos que cada provincia tiene un esquema distinto. No todos los sistemas de salud funcionan exactamente igual en todas las provincias. Entonces, usted tiene que familiarizarse como cómo va a funcionar el sistema de salud a la provincia a la que usted va a llegar inicialmente. Pero si usted llegara a la provincia de Ontario, nosotros, los residentes permanentes, cuando recién llegamos, vamos a tener cobertura de salud a partir de los 90 días. En los 90 días no estamos cubiertos. Y ahí mi consejo siempre es, compre conmigo un seguro de emergencias médicas para esos primeros 90 días. ¿Qué puede suceder en esos 90 días? Uno puede tener una indisposición de salud menor, pero eventualmente también podemos estar en riesgo de tener una situación de salud mayor, en donde quizás vamos a requerir exámenes, vamos a requerir hospitalización. Y he tenido muchos casos de visitantes a Canadá que han tenido que tener una cirugía por diferentes razones. Y es un proceso muy costoso, extremadamente costoso. Para simplemente comentar el tema de costos, la cama de un hospital, si usted lo tiene que pagar de su bolsillo, sale alrededor de $2,000 la noche. $2,000 la noche, solo la cama. Aparte le van a facturar honorarios de médicos, medicación, exámenes, rayos X, lo que quiera que tuvieran que hacer. Y no se imagina lo que es tener una cirugía y tener pagar también honorarios médicos, ¿no? Entonces, simplemente como una manera de ejemplificar, tuve el caso de una clienta que tuvo una caída en un centro comercial, una caída absurda, se resbaló, se cayó y se fisuró la cadera. Entonces, a ella tuvieron que operarle y todo el costo fue alrededor de $48,000. No me arriesgo de venir sin una protección. Yo diría que ese es el primer paso importantísimo para quien viaja a Canadá. Quienes vienen como estudiantes, las universidades y los colegios, seguro estudiantil, ¿no es cierto? Donde van a tener una cobertura para este tipo de emergencias médicas y eventualmente ellos también pueden aplicar para que la cobertura sea extensiva a la familia. Si no es extensiva a la familia o dependiendo de cuánto les cuesta y qué nomás es lo que les van a cubrir, pues también vaya considerando el que usted tiene que comprar un seguro para la familia que viene con usted, sobre todo en el caso de los niños. Hay algunos para accidentes. Sí, son muy económicos, pero ¿qué le cubre ese seguro? Entonces entendamos las coberturas. Ese seguro le va a cubrir única y exclusivamente si es que el niño sufre un accidente
durante las horas de atención a la escuela. Y nada más. No va a cubrir temas de salud, digamos que tengo un inconveniente de salud, va a solamente ser un tema de accidente en el lugar de estudio. No le va a cubrir si usted tiene un accidente fuera de la escuela, ¿ya? Entonces hay que entender esas diferencias y a veces por un poquito más de dinero, una cobertura que tenga la protección para usted, sea que sus hijos pasan una situación de emergencia de salud por un accidente o por una enfermedad, y cualquiera que fuera la causa, sea que el accidente se entonces, esa es mi recomendación número 1, ese diría yo es el paso más importante. Y luego, bueno, vamos a hablar de algo que acá en Canadá es vital y es el crear historia. Y quiero enfatizar en esta frase, crear historia. Tenemos que crear historia. Su historia es importantísima. Porque se entrecorta el audio, pero tal vez el mío se escucha mejor y no quisiera que se pierda lo que está diciendo. Ya. Consuelito, lo que acaba de decir Consuelito, el otro tema que ella quiere conversar y que justo yo le iba a preguntar, es algo que nosotros normalmente, bueno, al menos yo cuando vine no tenía muy claro, y era el famoso historial de crédito. Y yo me acuerdo como anécdota con mi marido, con Willy, queríamos comprar un carro, pero nosotros no teníamos mucho dinero. Y me acuerdo que íbamos a los bancos, a algunas instituciones crediticias, a ver si nos prestaban dinero. No nos decían no, hasta que llegamos a la 11ª, ¿no? Y la 11ª dice, ¿saben qué, chicos? Dejen de estar pidiendo dinero porque eso les está pinchando el crédito, y eso aquí hay un número y están perdiendo puntos, y eso hace que cada vez que ustedes quieran pedir dinero ya para cosas importantes, como comprar una casa o el mismo tema del auto o un crédito para el negocio, tengan tan mal historial de crédito que nadie les va a ayudar. Y eso nos desayunamos, ya le digo, la 11ª vez que oiga, ¿será que nos presta dinero para un carrito? Así que cuéntenos un poco sobre esto. Sí, el tema de crear una historia de crédito es importantísima. Entonces, esta familia, hablemos de la familia recién llegada, ¿no es cierto? Que es lo primero que tienen que hacer, seleccionar un banco. Y mi consejo sería seleccione un banco dentro de los 3 o 4 bancos más importantes que hay en Canadá. Y averigüe, antes de abrir la cuenta, tienen paquetes especiales para ellos. Y hay otros bancos que tienen estructuras más rígidas en lo que es el tema de aprobaciones de ciertas de crédito. Entonces, yo no puedo hacer publicidad, evidentemente, por ningún banco, pero bueno, si alguien me llama y me pregunta, yo puedo ya en una forma individual decir, mire, considere tal o cual banco, quizás. Yo ya me iba a lanzar los nombres de algunas opciones, así que buena hora. Me reservo el derecho porque no puedo hacer publicidad de bancos, pero bueno, sí hay instituciones, como decía, que son muy amigables. Entonces, ahí es donde uno tiene que ir a abrir la cuenta con los fondos que usted viene trayendo de su país de origen. Y en ese momento, de pedirle al asesor que le está ayudando en el banco es que le apruebe una tarjeta de crédito. Y una tarjeta de crédito que puede ser garantizada. Y eso usted va a empezar a crear lo que se llama historia de crédito. La tarjeta de crédito es un elemento importantísimo. Cuando usted empieza a usar la tarjeta, usted la paga siempre a tiempo, ¿ya? Y paga mucho más que el mínimo, ¿no? O sea, trate de pagar cantidades importantes. Además, usted puede usar la tarjeta por $10 al mes y paga los $10. No es el monto lo que significa y que tiene actividad de su tarjeta. Entonces, eso le va a crear que su puntaje de crédito y sea ya para transacciones más grandes, llamémoslo así, para cuando uno va a comprar una casa, claro, se pide que los clientes tengan historial de crédito por lo menos con 2 tarjetas, y hay una quizás en otro momento y pero en esta primera etapa usted tiene que abrir su cuenta y pedir que le aprueben una primera tarjeta de crédito. El momento que usted empieza a usar su tarjeta de crédito, generar una valoración, lo que se llama su credit score,
es decir, su calificación crediticia, se le van a abrir muchísimo las puertas también en otras instituciones y en otras tarjetas a las que usted puede aplicar. Y ya con ese puntaje, indudablemente debe ir a quizás en el negocio de autofinanciamiento, pero ya pasó esta primera fase que quizás es el punto más importante. Mi Consuelito, déjenme interrumpirle un ratito. Lamentablemente el audio, espero que la grabación final sea buena, pero se entrecorta mucho y lo que Consuelito nos estaba contando es que una vez que uno decide abrir una cuenta en un banco, que por interno Consuelito les puede dar incluso un consejo de que cuál es el banco más amigable con nosotros los inmigrantes, una de las cosas que nos da como consejo es pedir una tarjeta de crédito, que normalmente la suelen dar por $500, $1,000, pero ahí es cuando empezamos a crear el historial de crédito que decía Consuelito. Y una de las cosas que por ejemplo, yo aprendí en mi experiencia es que yo saqué una tarjeta de crédito adicional de mi esposo y cometí ese error porque mi historial de crédito no se estaba construyendo, o sea, yo no tenía historial. Así que 2 años más tarde saqué mi tarjeta, por eso yo a mis clientes les recomiendo que cuando lleguen a Canadá, cada uno abra su cuenta, cada uno saque su tarjeta de crédito y empiecen a crear historial. Y lo que decía Consuelito es que traten de paguen las tarjetas de crédito en tiempo, paguen más de lo que es el mínimo y eso de a poco el sistema nos va premiando, nos dan más crédito, nos dan la oportunidad de luego aplicar a una hipoteca o a préstamos que son bastante más interesantes e importantes y determinantes en la vida del inmigrante. Yo le voy a pedir a Consuelito, si ella me autoriza, por supuesto, después de nuestra entrevista, pondremos el teléfono de contacto, el email, más bien dicho, lo ponemos para que puedan llamarla, para que puedan contactarla, si están aquí en Canadá o si están cerca de llegar, que la contacten para que ella les pueda dar esta guía y este asesoramiento, tanto en la parte de planificación financiera como en la parte de seguros. Mi Consuelito hermosa, la última pregunta, ojalá que el audio no nos traicione. La pregunta es, recomienda a la gente migrar a Canadá? Sin lugar a dudas. Absolutamente la respuesta es sí. Buena respuesta, buena. Y yo creo, pues, en la fecha en la que estamos haciendo este programa, en el mundo entero estamos viviendo una situación que ninguno de nosotros la había visto antes, una pandemia que está afectando al mundo entero. Y ahora nosotros, quienes estamos acá y somos los nuevos canadienses, podemos claramente ver la decisión que hemos tenido de tener este paraguas de protección que se llama Canadá en una situación así. Un gobierno que ha sacado muchísimas medidas de ayuda y de soporte a las familias, y no solo a las familias, a los pequeños negocios, a los pequeños empresarios, las familias con niños, es decir, todo el mundo. Entonces yo cada día estoy más convencida que definitivamente Canadá es el mejor para elegir dónde vivir y dónde empezar a construir su nuevo futuro. Gracias, Consuelito. Yo me siento muy agradecida, me siento una persona totalmente afortunada, suertuda de estar en un país como Canadá, que siento la tranquilidad, como dice usted, de tener este paraguas del sistema, del gobierno, la organización, la planificación. Lo he vivido en carne propia, he recibido los beneficios que está dando el gobierno, permite respirar a mi esposo, que también tiene su propio negocio, varios amigos conocidos que tienen sus negocios propios y que han recibido el préstamo del gobierno de $40,000, que es pagadero sin intereses y que incluso te pueden perdonar hasta $10,000, otros que están aplicando ya el subsidio de las rentas para que sus negocios no quiebren, y aparte los beneficios personales del bono que da el gobierno canadiense de $2,000 a cada persona, más los subsidios infantiles por los hijos que no están en las escuelas. Bueno, es impresionante cuando en otros países es el ciudadano común al que le toca aportar de su bolsillo para sostener el Estado y son esas cosas locas, incomprensibles. Le ponen impuestos para que el Estado pueda pagar sueldos. Ay, Dios en esta mío, situación tan difícil, pero es así. Yo diría que definitivamente Canadá es un excelente país por todos estos temas que hemos conversado, por elegir y estudiar una carrera,
porque hay opciones dependiendo de muchas áreas en donde usted puede desarrollarse profesionalmente. El sistema de salud sin llegar a ser un sistema perfecto. Yo creo que es un sistema excelente el que tenemos de cobertura de salud. El tema de seguridad es otro tema importantísimo. Tranquilidad no tiene que salir de su casa y no está preocupado de alarmas, de candados, de que sus ventanas tengan barrotes, de dónde va a estar su auto. En un área que es muy tranquila, muy segura. No tenemos miedo que los niños salgan, ¿no es cierto? Que los chicos jóvenes salgan. Vivimos en un país que nos ofrece un estilo de vida muy, muy agradable, en realidad. Así es, mi Consuelito querida. Yo le agradezco mucho. Voy a cerrar esta entrevista con usted. Voy a recordarles a los amigos que se unieron más tarde que usted fue uno de los primeros casos que tuve la suerte y la fortuna de manejar, no con Plan B, sino con la primera empresa con la que trabajé en el tema de inmigración hace 20 años. Les tengo mucha gratitud, mucho cariño. Gracias por haber estado en esta entrevista, mi Consuelito, y la voy a tener recurrentemente porque hay mucho que aprender de ustedes. Y también voy a tener a Jaimito Sánchez, que yo soy la fan más grande de don Jaimito, así que lo voy a tener en el programa para que lo conozcan y la gente también aprenda mucho de todo lo que él tiene que contarles. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde. Con mucho gusto. Y seguiremos en contacto. Igualmente, ha sido un gusto compartir y también muchas felicidades y encantada de recibir nuevas invitaciones suyas, María Laura, y aquí estamos para colaborar con usted y con todas las personas, las familias que quieren venir a Canadá, con muchísimo gusto. Gracias. Amigos, gracias por acompañarnos. Es la primera entrega de Plan B de Vida con Consuelito Sánchez. Los vemos la próxima semana con más temas, más entrevistas, más información de mi querido Canadá. Cuídense mucho. Feliz lunes. Esto fue Plan B de Vida con María Laura Bertero desde un rinconcito de Canadá. Un programa dedicado al optimismo y a traerles historias de personas comunes, pero fantásticas. Personas que salieron de su zona de confort, que vencieron sus miedos, que confiaron en sus habilidades y destrezas y emprendieron un gran cambio en otros países como Canadá. Gracias por sintonizarnos y por dejarnos llegar a ti, por escucharnos y abrazar nuestro mensaje. Nos vemos en nuestro siguiente programa. Recuerda que te estaremos esperando. Esto fue Plan B de Vida.